más dulce que la miel, mi fuerza y deleite. Así es tu palabra para mí. En ella está mi paz, me guarda al caminar. Así es tu palabra para mí. Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Beneficios de la palabra de Dios. Y leemos en el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 25. Dice la palabra de Dios: abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Y es que el primer beneficio de la palabra de Dios es que nos da vida, y no cualquier clase de vida. Nos da ese Zoe de Dios, esa vida de Dios, la pone, la implanta en nosotros. Pero ¿qué más beneficios tiene la palabra de Dios? Y aquí anotando, vi muchos beneficios y en este corto tiempo no los podemos hablar todos, pero podemos hablar algunos y nos quedará ahí, como se dice en el tintero, muchos por aprender. Pero Dios sí que nos da vida, vida en abundancia. La palabra de Dios trae paz a nuestra mente y a nuestro corazón. La palabra de Dios nos hace poner la mirada en lo que es lo correcto y apartar la misma de lo que es vanidad. La palabra de Dios fortalece un corazón desanimado. La palabra de Dios nos llena de esperanza. La palabra de Dios alimenta nuestro espíritu. Pero también a medida que alimentamos nuestro espíritu y renovamos nuestra mente, alimenta nuestra alma y alimenta nuestros huesos. La palabra de Dios nos provee sabiduría. La palabra de Dios nos ayuda en medio del dolor. La palabra de Dios me ayuda a vivir una vida de alabanza, de gratitud, de contentamiento. La palabra de Dios me aparta de tener un corazón desagradecido, egocéntrico. La palabra de Dios me ayuda a no caer en la tentación. La palabra de Dios me ayuda a no tomar doctrinas equivocadas, a no dejarme llevar por cualquier viento de doctrina, a no creer en lo que los demás dicen, sino en lo que su palabra dice. La palabra de Dios da seguridad. La palabra de Dios nos da una herencia eterna. La palabra de Dios nos provee salvación. La palabra de Dios nos consuela en tiempos de angustia. La palabra de Dios nos guía. La palabra de Dios tiene muchas herramientas y voy a dar algunos versículos para sustentar lo que estoy hablando. Y es que en Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. La palabra de Dios es un medidor de mi conducta y de mi carácter. A través de la imagen de Cristo me puedo comparar y puedo ver qué tan lejos estoy de esa estatura del varón perfecto. La palabra de Dios también limpia mi vida, mi caminar. Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Solamente podemos
limpiar nuestro caminar, nuestro diario vivir. Recordemos Salmos capítulo 1, la forma en que tenemos que caminar. Y la correcta es guardando la palabra de Dios. ¿Qué más beneficios nos da la palabra de Dios? En Juan capítulo 14, versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Quiere decir que la palabra de Dios también me libera. La palabra de Dios también es una fuente de amor hacia mi vida. La palabra de Dios produce que el amor de Dios se manifieste a mi corazón. Juan capítulo 8, versículo 32 dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie irá al Padre sino por mí. Cristo es la palabra. Conoceremos a Cristo, conoceremos su palabra, la verdad, lo que es la palabra de Dios, y seremos libres, libres de muchas cosas, porque a veces no entendemos que antes de Cristo hubo esclavitud, pero con Cristo aún tenemos que ser libres de esclavitud de pensamientos, de hábitos, de conductas que aún son un proceso de cortar, entregar y dejar para continuar gozando de esa vida plena y abundante que Dios nos ha prometido. Podemos ser esclavos del temor, podemos ser esclavos de la mentira, podemos ser esclavos de la hipocresía, esclavos de la duda, esclavos de la ira, tantas cosas que podemos ser esclavos, porque tal vez decimos yo no soy esclavo de nadie. Pero la palabra de Dios nos hace libres en todo, porque solo la palabra tiene el poder para hacerlo. ¿Qué más beneficios tiene la palabra de Dios? Nos sana. Nos sana primero espiritualmente, porque estábamos muertos espiritualmente, separados de la presencia de Dios por la naturaleza caída. Pero a través de la muerte de Cristo Jesús en la cruz, hoy en día los que somos hijos, a través de pedir perdón a Dios y continuar una vida con el Señor, y tenemos acceso al trono de la gracia porque Jesús rasgó el velo que nos separaba de Él. Tenemos sanidad espiritual, pero también tenemos sanidad emocional cuando a través de su palabra renovamos nuestra mente, Romanos 12, nuestra manera de pensar. Y dice el libro de los Salmos, capítulo 107, versículo 20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. La palabra de Dios me sana también físicamente. Me da una vida de bendición. Mira todos los beneficios que hemos podido encontrar en su palabra. La palabra de Dios me purifica. Es como fuego que quema, que arde. Es esa llama que se enciende en nuestra vida y que nos hace sentir que estamos vivos, que ardemos, que hay un propósito, que hay una razón de vivir. Y dice Jeremías capítulo 20, versículo 9, sí dijo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Entonces su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente que me cala, que me consume hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más, dice él. Él estaba hablando a sí mismo. Si yo digo, no me voy a acordar más del Señor, ni hablaré más de su palabra en su nombre, por la tristeza de lo que conocemos en el Antiguo Testamento, este profeta conocido como el profeta llorón, por toda la tristeza y todo lo que tuvo que pasar, porque hablando en nombre de Dios, el pueblo no se arrepintió y el pueblo no escuchó las palabras de Jeremías.
Por eso Él decía esto: si yo digo no me voy a acordar más de ti ni hablar más en tu nombre, es imposible, porque por más que no quiera y la gente no quiera obedecer, no quiera saber, no quiera cambiar, tu palabra en mí produce un fuego ardiente que arde hasta mis huesos y es imposible contenerla. No puedo más. O sea que por más que diga, continuaré hablando tu palabra. Mira todos los beneficios que la palabra de Dios da a nuestra vida. Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual yo la envié. Y es increíble ver cómo la palabra de Dios produce vida en nosotros, cómo cumple un propósito especial de Dios hacia nosotros, cómo hace esta analogía con la lluvia. Dice que la lluvia no llega vacía, ya cumple un propósito, mucho más la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder y tenemos que entender que lo que Dios ha dicho lo cumple. Por eso Él no mente, Él no cambia, Él no duda. Todo lo bueno viene de parte de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 13 dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que la palabra de Dios me ayuda a crecer, da crecimiento a mi vida espiritual, emocional. La palabra de Dios me ayuda a entender que así como un niño necesita crecer para saber que está sano, que está bien, nosotros espiritualmente necesitamos hacerlo. Y es que la palabra de Dios también nos alimenta, porque nos enseña tu palabra que necesitamos anhelar la leche, esa leche espiritual no adulterada cuando nacemos de nuevo. Y ya después tenemos que tener alimento más sólido. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Mira todo lo que hace, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué Dios pone la palabra? Para todo esto, enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos, a fin de que el Hijo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y dice Romanos 10:17, así que la fe es un presente continuo por el oír. Pero este oír es un oír de manera permanente. No oigo la palabra de Dios y en 20 años la vuelvo a oír. No, es un oír permanente. Así que la fe es un presente continuo, lo fue, es y será, por el oír de una manera permanente la palabra de Dios. Esta palabra es una palabra rema, palabra revelada. Existe palabra logos y palabra rema. La palabra logos es la palabra escrita, la palabra rema es la palabra revelada. Y es que todos no tendremos la revelación de la palabra si no buscamos la presencia de Dios. Porque dice su palabra en primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir solo espiritualmente. Oremos. Padre, te damos gracias una vez más por esta mañana, Dios. Un corto tiempo para poder aprender muchos de los beneficios que tú tienes a través de tu palabra para nuestras vidas, Dios. Pero gracias porque podemos ver cuántas cosas, Dios, cuántas cosas tienes para nosotros, de cuánto nos perdemos, Dios, por no buscar tu palabra, por no tratar de escuchar tu voz, por no tratar de entender quién eres, quiénes somos nosotros, por no tratar de buscar el reino de Dios y su justicia, por buscar más la añadidura, Dios, aparte de tu palabra. Dios, gracias por cada
reflexión. Gracias por todos los beneficios, Dios, porque tú quieres que seamos bendecidos no solamente en la eternidad, sino en esta vida. Por eso, gracias, Padre. Ayúdanos a vivir conscientes de esto y a estar, Padre, conectados con esa fuente de poder que eres tú. Te amamos, Padre, y te bendecimos y dejamos esta mañana en tus manos orando a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para ti. Tu palabra es eterna, mi Rey, mi Señor. Tu palabra es eterna. ¿Quién como tú? El cielo y la tierra, mi Dios. Tu palabra es eterna. Oh, el cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra es eterna. Mi alimento es mi luz cuando el camino es incierto. Tu palabra me da vida, me transforma y me renueva cada día. Con mis manos